Mi invitada hoy es la profesora Jo Marie Bart, especializada en ciencia política y estudios latinoamericanos en la Universidad George Mason de Virginia. Jo Marie, bienvenida, un placer tenerte en Globo Economía. Hola José Antonio, un gran gusto estar contigo. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y vamos a dedicar todo nuestro tiempo, como decía, a mirar hacia Perú en un momento apasionante de su historia, ¿no? Es así, ¿no? Por supuesto, es un momento de grandes cambios. Perú es un país que ha tenido una economía muy positivo en los últimos años, con la excepción de la época de la pandemia que lo ha golpeado mucho. Es un país de mucha riqueza, muchos recursos, pero a la vez es un país que sufre de una situación política e institucional muy débil. Incluso varias personas creen que es un sistema político que se está agotando y requiere cambios. Sin embargo, déjame que me fije en algo que a mí me parece positivo, a mí, yo creo que a muchos analistas también desde fuera, que la institucionalidad al final, en el proceso electoral tan cuestionado y con tantas presiones, eh, pues ha funcionado, ¿no? Sin duda, eso es un gran alivio. Es importante recordar que el Perú sí vivió un proceso de fraude electoral en el año 2000, precisamente cuando el padre de Keiko Fujimori, uno de los contrincantes en esas últimas elecciones, insistió en un tercer periodo que era a todas luces inconstitucional y manipuló las instituciones electorales para perpetuar un fraude para asegurar que él ganara. Cuando pocos meses después de ser inaugurado, eso fue en agosto del año 2000, Fujimori se fuga del país luego de una serie de revelaciones de corrupción muy grande. Hay un gobierno de transición y comienza el arduo proceso de reconstruir y afianzar las instituciones electorales. Entonces, tienes un sistema electoral en el Perú que realmente ha sido pensado justamente para asegurar que no haya de nuevo un proceso fraudulento. Pero el hecho de que Keiko Fujimori y sus aliados, entre ellos el gran empresariado, los medios de comunicaciones tradicionales, insisten, algunos de ellos en la gran mentira de Keiko Fujimori que hubo fraude, muy parecido a lo que pasó aquí en Estados Unidos Aquí con en Donald Estados Trump Unidos, efectivamente, sí. en el año 2020, tiene varios propósitos, ¿no? Uno, el más importante creo yo, es desconocer la legitimidad de la presidencia de Pedro Castillo, quien ganó Castillo. ciertamente estrecha, pero ganó la presidencia. Debilita a su vez la institucionalidad electoral, tan cuidadosamente reconstruida, como ya dije, luego del fraude del padre de Keiko Fujimori en el 2000, y creo que sienta las bases para que la oposición que lidera Keiko Fujimori junto con otros partidos de ultraderecha se constituya en una fuerza no de oposición, sino de demolición. Nos estabas describiendo toda esa historia realmente complicada de Perú durante mucho tiempo en los temas políticos, pero también los éxitos obviamente económicos de crecer más que sus vecinos. Y ahora este momento tan interesante, tan importante de inclusión, o por lo menos de potencial inclusión de una parte, el 70% de la población, de alguna forma que no ha estado representada, por lo menos no en esas instituciones. Es un primer presidente indígena, es un presidente diferente en unos momentos de cambio mundial. Todo eso es tremendamente positivo, ¿no? Sí, creo que la elección de Pedro Castillo llama mucho la atención, no solamente por ser el primer campesino, indígena, si quieres, en ser elegido al cargo más alto del Perú. También es un profesor rural, es un rondero. En Perú los ronderos fueron creados en los años 70 en el norte del país, justamente en Cajamarca, de donde es el presidente Castillo, ante la ausencia del Estado para responder a problemas de robo de ganado y otros problemas muy locales.
se ha generado todo un sistema de vigilancia y de promoción de desarrollo en las comunidades en esas zonas. Entonces es una entidad muy fuerte, muy peruana. Y yo creo que eso es algo que ha hecho que el Pedro Castillo fue tan bien recibido en el Ande peruano. Recordemos que en las elecciones, en la segunda vuelta, él ganó en la franja andina eh, en 80%, en algunos lugares hasta 95%. Eh, Él resonó mucho con las personas que viven en los Andes, personas rurales, campesinos, que pues por años, por décadas, por siglos, uno podría decir, han sido marginalizados y excluidos económicamente, políticamente y culturalmente, ¿no? Es el tema de la inclusión, que es tremendamente positivo, y ahí, y desde luego de la distribución de la riqueza. Pero hay un punto que desde el punto de vista ahora de vigilancia en el que va a estar, y de cierto acoso, obviamente, por parte de la oposición, de cualquier cosa que vaya haciendo, que es tremendamente importante, que es al mismo, me parece a mí, y te pregunto y te pido la opinión, que al mismo tiempo que hay que hacer ese ejercicio de distribución de riqueza, de inclusión, de apertura, hay que hacer un ejercicio también de mantener, perdón, un crecimiento de la economía, ¿no? Sin duda, o sea, yo creo que es importante recordar que el Perú es un país desde hace ya 30 años que vive un sistema económicamente neoliberal, en el cual el Estado ha tenido una participación muy limitada en redistribución de la riqueza, en construcción de sistemas públicas, sea en salud o en educación. Y creo que la pandemia que ha golpeado a Perú de manera especialmente fuerte, recordemos que Perú tiene el nivel de fatalidad más alto en el mundo por culpa de la pandemia. Y eso en buena parte yo creo que son por lo menos dos cosas que uno podría señalar. Uno es que el sistema de salud pública es pésima. Entonces, eso no ha ayudado a que Perú pudiese responder adecuadamente a la pandemia. Y dos, hasta el día de hoy, 70% de su población subsiste en la economía informal. Entonces, muchísima gente, cuando la recomendación para hacerle frente a la pandemia es quedarse en casa y movilizarse, ellos no pueden, porque ellos subsisten día a día en base a su trabajo informal. Entonces, ellos se enfrentaban a una decisión entre salir y buscar comida para poner pan en la mesa o morirse de hambre, literalmente. Entonces, yo creo que la pandemia nos ha ayudado a ver que el modelo neoliberal, como tal como está construido en el Perú, no funciona para la gran mayoría. Si bien ha traído riqueza para algunos, Sí, 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 pero para la gran algunos, mayoría sigue sufriendo pobreza y una inadecuada infraestructura. Otra cosa, el sistema educativo en Perú es una de las peores calificadas en América Latina. Eso también pasa por la falta de inversión estatal en educación, ¿no? hablabas de dos escenarios potenciales en lo referido a cómo puede comportarse la inversión internacional en un momento en el que se va a necesitar. Y yo te decía que esperara, si lo comentábamos ahora, este es el momento. ¿Cuáles son esos dos escenarios? Bueno, uno de los escenarios que yo veo es la continuación de ese choque de poderes entre el Ejecutivo, que es controlado por el partido por Pedro Castillo y su partido Perú Libre, y el Congreso, que no está controlado por ningún partido en particular, pero sí hay una mayoría de congresistas de partidos de derecha que le han hecho la guerra a Pedro Castillo durante en la época postelectoral. O sea, ellos son los que insistían en negar que Pedro Castillo ganaba las elecciones, que hubo fraude, ¿verdad? Y es
previsible que va a continuar ese choque entre las fuerzas que representa Pedro Castillo y las fuerzas que representa Keiko Fujimori y otros partidos de derecha, que tienen visiones de país diametralmente opuestos, ¿no? La derecha quiere mantener a toda costa el sistema económico y político tal como está, y pues Pedro Castillo ha prometido cambios, ha prometido hacer cambios en la Constitución que permitiría llamar a un referéndum para ver si la población está a favor o no de una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución. El otro escenario que yo veo es que el partido de Castillo, Perú Libre, que tiene un plan de gobierno muy radical, copa las instituciones y impone cambios muy estadistas, controlar a la prensa, limitar la oposición. Eso sería otro escenario muy grave para Perú. Yo veo ese segundo escenario el menos probable. Veo el primer escenario el más probable para el Perú, pero esas dos Y cosas la podrían inversión, espantar a la la inversión inversión. los inversores internacionales, ¿cómo crees tú que van a reaccionar ahí? Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho dos cosas importantes para calmar los inversionistas internacionales. Uno es tener a Pedro Franque como ministro de Economía, que Franque es de izquierda, pero es una izquierda moderado, ha prometido mantener los mercados, ha prometido que no va a haber nacionalizaciones, entonces eso da cierta estabilidad al sistema. Y dos es que Castillo ha pedido a Julio Velarde mantenerse en el Banco de la Reserva. Eso todavía está en verse si se va a lograr, pero eso da también mucha estabilidad. Si eso no se realiza, pues vamos a ver cómo reaccionan los mercados, ¿no? Jo Marie, pues lo que suele pasar siempre en televisión, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por habernos ayudado a mirar con datos y con conocimiento de la situación a un país al que ahora mismo mira todo el mundo. Muchas gracias. Un gran placer estar contigo, José Antonio.